Bien, hola, Notable, muy buenos días. Bienvenidos a las primeras noticias de la mañana en TV Ciudad. Josema, ¿cómo anda? Pilar, ¿cómo andás? Bienvenidos. Esto es MBD Noticias, una jornada muy intensa a nivel eleccional en el día de ayer con el referéndum, el trabajo de varios compañeros que vamos a estar compartiendo en este MBD Noticias primera edición, ¿verdad? Vamos rápidamente, Josema, a repasar los datos de cómo va a estar hoy el tiempo con esa jornada soleada que estamos viendo en pantalla. Un sol radiante, 14 y 27 las temperaturas extremas para esta jornada. El martes vienen lluvias. El cielo estará algo nuboso, 13 y 25 las temperaturas extremas. El miércoles 10 será la mínima, 17 la máxima. Y con estas imágenes del Centro de Gestión de Movilidad ya abrimos la puerta para recibir al primer móvil de esta mañana, que es con Luca Veloz, que ya tiene invitado. Luca, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, José María. Buenos días para Pilar. Sí, estamos con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a propósito del resultado de este plebiscito, de este referéndum que tuvimos ayer. Bueno, ayer usted lo decía, el país está dividido en dos y se necesita un diálogo. Sí, me parece a mí que cuando una elección tiene 20.000 votos de distancia, las dos partes están muy acercadas en términos de apoyo. Y si hay dos partes acercadas en términos de apoyo, naturalmente que esas partes tienen que dialogar. No se trata de disputar quién gobierna. En el Uruguay gobierna la calle Pou. Se trata de ver si es posible construir consensos globales más importantes que los que hay si solo la coalición vota. Ayer se demostró que la ley fue votada con 60%, y no alcanzaron a 49% los votos. Es decir, no solo no tiene el apoyo que tuvo la coalición, sino que bajó 11 puntos. Y eso lo tienen que reflexionar, lo tienen que pensar. Yo entiendo que en el medio de la algarabía haya gente que inclusive provoque, pero la verdad que lo que ayer tuvo el gobierno fue una fuerte advertencia, un fuerte sacudón. Si no lo quieren entender, es asunto del gobierno. De todas maneras, el presidente de la calle Pou decía que se está igual que en el balotaje. Bueno, es una forma de analizar. El Parlamento resolvió con 60% de los legisladores y a la hora de votar no llegaron al 50% de los votos. Porque es verdad que los votos anulados no son votos válidos, pero son votos. Y a la hora de contar votos no llegaron a la mitad de los votos. Es decir, no llegó a la mitad del apoyo. Aquellas encuestas que nos daban 12 puntos abajo, 10 puntos abajo, dio empate técnico en el primer escrutinio, adelanto de escrutinio. Y luego un punto de diferencia entre una opción y la otra. Quiere decir que hay una paridad absoluta y esa paridad se va a ver reflejada negativamente si el gobierno no tiene una actitud dialoguista. La gente esto lo está analizando, lo está mirando y parto de la base que la va a tener. A propósito del diálogo, el presidente de la calle Pou decía que usted no había hablado con él. No, yo hablé sí. Hasta que hizo la conferencia no, pero hablé con Álvaro Delgado antes de la conferencia, acepté el resultado, le manifesté que estábamos construyendo, que iba a ponerme a construir en ese momento el comunicado junto con los compañeros del PCNT y de Fútbol. Ni bien lo tuvimos, se lo mandamos, el diálogo existió y luego llamé al presidente y conversamos un rato corto con la promesa de conversar otro rato, pero claramente reconociendo el resultado y también el respeto que él ha tenido en la campaña mayoritariamente. No así pienso de parte de su equipo de gobierno, que ha sido en algunos casos una campaña para el olvido. Si tuviera un equipo de 11, seguramente 3 o 4 en el fútbol hubieran sido expulsados, ¿no? Ese diálogo que se habló, que ustedes planteaban, también que desde el gobierno se aceptó, la vicepresidenta Beatriz Argimón llamó al Parlamento a una reunión de las bancadas. ¿Con eso basta? Desde mi punto de vista no, pero nosotros vamos a ir a todos los ámbitos de diálogo. Nosotros somos una oposición con la cultura de proponer, pero sin olvidarnos que somos oposición. A veces decir la palabra oposición le colocan el sinónimo palos en la rueda. No, la oposición tiene que ser oposición, tiene que ser quien denuncie, tiene que ser quien pregunte, tiene que ser quien proponga y tiene que proponerse construir alternativas a un modelo que creemos que concentra la riqueza y excluye.
Si en el Uruguay hay algunos uruguayos que concentraron 9.000 millones de dólares, mientras 100.000 comen en ollas populares, la injusticia es enorme. Si en el Uruguay los precios suben y los salarios bajan, los problemas que tienen los uruguayos para acceder a la canasta son cada vez más bravos. Pero luego, si hay reformas tan importantes como la de la seguridad social, hacerlo sin un diálogo social potente, que no es una discusión de expertos, es que participen los trabajadores, los empresarios, los jubilados, las fuerzas políticas, el gobierno, y logren intentar un consenso que piense en la protección social, no la seguridad social, la protección social en términos de 30 a 40 años. Si el gobierno cree que lo puede hacer solo, me parece que está cometiendo un pecado de vanidad, ¿no? En esa conferencia el presidente remarcó esto de la seguridad social como la futura gran reforma. En la conversación telefónica que tuvieron, ¿se tocó esto? No, fue una conversación breve, muy breve. Yo vengo de por lo menos 1 año y medio de campaña. En el día de ayer habíamos dormido apenas 2 horas, ahora dormimos apenas 3 horas, pero en la conversación breve lo que quedó es que la línea telefónica siguiera abierta, directa. Yo tengo respeto institucional por el presidente y personal, no es una cosa que haya ocultado ni que quiero ocultar. Los diálogos que tenemos son de buena calidad, pero casi siempre son reservados, ¿no? Entonces, me preguntan mucho, pero voy a decir nada. A propósito de la reforma de la seguridad social, ustedes, si no conforman y a priori en la comisión de expertos, que resaltó el papel de Saldain, la calle Pou, si no conforma, ¿ustedes irían sobre otro referéndum? ¿Se podría cuestionar de esa manera? Hay que ver, siempre hay que analizar. Parto de la base de que esta señal el gobierno la tomó y que va a convocar a un diálogo social de esta naturaleza o alguno parecido. Si no la toma y aprueba una ley con la mayoría actual, lo analizaremos en su momento. Pero no conviene ir más rápido que la música, ¿no? Ahora, ¿cómo queda el Frente Amplio? Se acercó, pero no se consiguió la meta. ¿Cómo se analiza este lunes? No, pero no es un tema del Frente Amplio, es un tema de los derechos de las personas. Hoy las personas volvieron a quedar con menos derechos de los que tenían en 2019. Este es un tema. El Frente Amplio probablemente desde el punto de vista del resultado haya sido un resultado satisfactorio, pero yo no lo puedo analizar desde ese lugar, porque yo no participé exclusivamente como presidente del Frente Amplio o en su momento como presidente del PCNT, sino como un grupo de ciudadanos y organizaciones que entendíamos que la LUC quitaba derechos, que debilitaba la educación pública, que generaba dificultades en la seguridad, que alteraba la inclusión financiera, y eso no lo logramos. Y lo tenemos que plantear así. Y al mismo tiempo tenemos que plantear la hazaña que significa, con la mitad de los minutos en televisión, con el tercio de los minutos en publicidad, con una campaña ridícula en términos económicos comparada con el no, con ni más ni menos que compartir con todo el aparato del gobierno, incluyendo todos los ministros y el presidente de la República, cosa que nunca hubiera pasado. Tuvimos que competir con una cadena de radio y televisión contra una conferencia de 30 minutos y ahí aún así estuvimos a 20.000 votos. O sea, si habrá sido potente esta comisión, si los militantes y las militantes habrán hecho un esfuerzo multidimensional para alcanzar un resultado que a la postre no fue el objetivo buscado, pero que sí, sin duda, fue una acumulación de las fuerzas sociales muy importante. Agradecemos al presidente del Frente Amplio, a Fernando Pereira, por atendernos con pocas horas de sueño, como ya remarcó. Nos quedamos por aquí trabajando para la edición del mediodía y la central. José María, saludo para Pilar también. Luca, muchas gracias. El agradecimiento para Fernando Pereira allí también. Bueno, muy pocas horas sin dormir, así lo contaba el presidente del Frente Amplio. Bueno, vamos a repasar lo que fueron los resultados del escrutinio del día de ayer, porque con el 100% de los circuitos escrutados, el sí obtuvo el 48,82% de los votos y el no el 49,86%, pero con el voto en blanco sumado superó la mitad más uno de los votos. El no se impuso en 16 departamentos, mientras que el sí fue mayoría en Montevideo y Canelones, ambos gobiernos del Frente Amplio, y en Paysandú, donde el intendente es del Partido Nacional. Bueno, cambiamos de tema y seguimos justamente con las repercusiones de lo que fue el referéndum de ayer, porque el presidente Luis Lacalle Pou dio una conferencia de prensa luego de conocidos los resultados y escrutado el 100%
por parte de la Corte Electoral. El mandatario hizo una conferencia de prensa, como decíamos, pasada a las 23:30. Lo hizo con todo su equipo de gobierno respaldándolo allí en La Torre. Entre otras cosas, señaló que la LUC fue un proyecto de ley dialogado con participación de todos los partidos, como echando por tierra esa posibilidad de una mesa nacional, como de la que vienen hablando, bueno, el Frente Amplio y también las organizaciones sociales. ¿Lo vemos? ¿Cómo no? Buenas noches para todos. Gracias por esperar. Queríamos tener un porcentaje más alto de votos escrutados oficialmente por la Corte Electoral. En este momento que estamos hablando con ustedes, se puede establecer claramente que no se ha llegado a los votos necesarios para la derogación de los 135 artículos. Es una ley pensada para el bien de todos los uruguayos. Estamos convencidos de que es un instrumento, ahora toda la ley, que da más derechos, que da más libertades y que da más garantías. Etapa superada, mañana seguimos con el mismo optimismo, con las mismas ganas, con una coalición que ha demostrado firmeza en la diversidad, y eso es lo que nosotros le hemos ofrecido a los uruguayos en la elección, en la pandemia, en los momentos difíciles, y le vamos a ofrecer en los tiempos que vienen para seguir creciendo. Muchas gracias, buenas noches y quedamos abiertos a las preguntas. Bien, hasta allí entonces estábamos escuchando al presidente de la República tras la conferencia de prensa que hizo sobre la medianoche, y estamos ya en contacto con el diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional, a quien le agradecemos la deferencia de, bueno, me imagino que también pocas horas de sueño tras la jornada de ayer. Gracias. Buenos días, un placer estar con ustedes, un fuerte abrazo a la teleaudiencia y bueno, sí, unas pocas horas sumadas al cansancio de todos estos días previos, ¿no? Que siempre el día de la elección es el cúlmine de unos cuantos días y semanas de trabajo intenso. Bien, una de las cosas que quedaron planteadas en la jornada de ayer tiene que ver con la posibilidad de profundizar o no un diálogo. Por lo menos esto fue un reclamo desde los impulsores del sí para seguir llevando adelante reformas. ¿Se va a profundizar un diálogo nacional, un consenso para algunos temas que son considerados urgentes e importantes, que estaban dentro del debate en estos últimos días? Yo le puedo hablar en cuanto a lo que refiere al ámbito parlamentario, más precisamente en la Cámara de Diputados. A lo largo de estos más de 2 años de legislatura, el diálogo entre la coalición de gobierno, entre los partidos que componemos la coalición de gobierno y la oposición, y cuando hablo de la oposición no hablo solamente del Frente Amplio, sino también del diputado Vega, integrante del PERI, ha sido permanente y sostenido. O sea, hemos debatido, hemos discutido, hemos intercambiado, hemos acordado y hemos discrepado a lo largo de todo este periodo, y seguramente seguirá siendo así en esta segunda parte de la legislatura, no está casi un poquito más de mitad de legislatura que queda por delante hasta el término del gobierno. Por lo tanto, ante el reclamo de mayor diálogo, mayores ámbitos, yo lo que puedo responder es que estos 2 años han sido de permanente diálogo. El presidente de la República lo decía ayer, en el ámbito parlamentario se modificaron más de la mitad de los artículos de respecto de cómo vinieron del Poder Ejecutivo, y eso es una señal que evidencia, no solamente por pedidos de los partidos que integramos la coalición, sino por integrantes de la oposición, que el diálogo ha existido y así continuará. Eso es lo que implica la democracia, eso es lo que reafirma las discrepancias, pero también las coincidencias. Diputado, a propósito, el senador Guido Manini Ríos en el día de ayer dijo que hay que tener en cuenta los resultados y justo, apretado, que se conoció ayer el marco de referéndum. Eso lo remarcaba el senador. ¿Cómo lo ve eso? Bueno, naturalmente, quienes somos parte del elenco del sistema político, quienes somos actores políticos, a los resultados los tenemos que leer en su contexto. Al igual que en el fútbol. A uno le encantaría ganar 5-0 y con goles de todo tipo y color. Ahora, los partidos se ganan por un gol. Uruguay clasificó al Mundial ganándole por 1-0 a Perú. Y en definitiva, esto es lo mismo. La ventaja que hubiésemos querido que fuese más amplia, sin embargo,
la realidad es que la mayoría de la población, la mayoría de la ciudadanía en nuestro país optó por no derogar. Y ese es el primer elemento a tener en cuenta. La mayoría de la población, convocada a las urnas, libre y democráticamente, optó por no derogar. Por lo tanto, cuando se realizan afirmaciones como la realizada por Fernando Pereira, no ahora, sino anoche, sobre las 10 de la noche, 10 y poco, cuando dio su discurso en la explanada de la Intendencia, donde primero no reconoció el resultado, más allá que tal vez una hora y pico después salió el comunicado de la comisión del CIR reconociendo que no se habían logrado los números necesarios para derogar. Pero ese discurso tribunero, donde se dice que más allá del resultado ya se ganó o el gobierno ya perdió, implica en definitiva un desconocimiento de las reglas democráticas, porque si el otro te gana, lo que uno tiene que hacer cuando es demócrata de verdad es reconocer los resultados y listo. Bien. Todo lo demás es para la tribuna. Bien. Lamentamos que la actitud de Pereira que se dio luego no fue dicha en lo que tenía que decirse, que era ante la ciudadanía públicamente en el momento de dar su discurso. Hay gente, Juan Martín, que dice que es necesario cambios en el gabinete. ¿Usted lo cree necesario? Eso es resorte del presidente de la República. Yo no me considero ni capacitado ni me corresponde a mí hacer esas afirmaciones. El presidente de la República, como ha dispuesto a lo largo de estos 2 años de gestión, cuando ha entendido que ha tenido que disponer de cambios en el gabinete, de su equipo, de sus secretarios de Estado, lo ha hecho sin temblarle el pulso. Y conociendo al presidente de la calle Pou, en estos casi 3 años de gobierno que le restan, va a seguir actuando de la misma manera. Cuando él entienda que tenga que cambiar un integrante del gabinete, lo hará, y cuando entienda que lo tenga que respaldar, lo respaldará. Y nosotros confiamos en el presidente de la República y por eso lo hemos acompañado en la elección y continuamos apoyando su gestión al frente del gabinete del gobierno en definitiva. Bien, Juan Martín Rodríguez, muchísimas gracias por estos minutos. A las órdenes y muchas gracias y felicitaciones por el gran laburo que hicieron ayer. Ustedes, al igual que nosotros, viven estas instancias electorales de una forma muy particular y para todos los trabajadores, no solamente a ustedes quienes están delante de cámaras, sino para los técnicos, para los cámaras, para todos los que durante una instancia electoral laburan de sol a sol, es muy importante reconocer ese trabajo. Gracias, muy amable. Muchas gracias, diputado. Bien, nosotros seguimos por acá con otras informaciones vinculadas al referéndum. Ayer apenas se conocieron los resultados. Bueno, en el comando del no, allí en el Radisson, empezaron a llegar varios referentes, legisladores y demás. Ayer lo contábamos en la transmisión, unas 300 personas estaban acreditadas en el ballroom del Radisson. Reunirse allí entre senadores, diputados, ediles del Partido Nacional, referentes de la coalición de gobierno y entre otros en la transmisión de TV Ciudad estuvimos hablando, por ejemplo, con el senador Guido Manini Ríos, con el que, lo mencionábamos recién allí en la palabra del diputado Rodríguez, ¿no? Sí, y justamente, que estuvo hablando contigo también para la transmisión, el senador de Cabildo Abierto dijo que era necesario reclamó de alguna manera repensar la orientación del gobierno ante la votación como se estaba dando, ¿no? Nosotros creemos que hay que hacer la lectura correcta de esto. Y empezar mañana una nueva etapa, tratar de sacar de todo este proceso del referéndum lo positivo y que en definitiva el sistema político pueda, por decirlo de cierta forma, madurar y estar a la altura de los tiempos que le toca vivir al país en el concierto mundial, en la realidad mundial que nos toca vivir. Yo creo que claramente tenemos que buscar que las soluciones se puedan lograr en clave de consenso nacional, de políticas de Estado, al menos en los grandes temas, aquellos temas que trascienden por varias administraciones a este gobierno o al gobierno que sea. Creo que tiene que haber políticas de Estado. Por ejemplo, para ser bien gráfico, en el tema de la seguridad social, algo que va a afectar en el futuro a todos los uruguayos, tenemos que tener una política en clave de país y no de partido.
Bien, esa era la palabra del senador Guido Manini Ríos en el comando del No. También hubo declaraciones de referentes del Frente Amplio. En este caso habló el senador Mario Vergara en la concentración que hizo justamente el comando por el sí. Y en ese sentido coincidió con Guido Manini Ríos en la necesidad de entablar un ámbito de diálogo y también negociaciones. Cuando hay medio país en una posición y medio país en otra, lo último que hay que hacer es polarizar. Y lo más que hay que hacer es tender puentes y dialogar. Porque mañana el gobierno va a ser el mismo, la oposición va a ser la misma, el movimiento popular va a ser el mismo, pero sobre todo los problemas de la gente van a ser los mismos. Y nosotros tenemos que seguir trabajando para contribuir a que la carestía, a que la caída de salarios y jubilaciones, a que el aumento de impuestos y de tarifas, se suavicen y que por lo tanto el bienestar de uruguayos y uruguayas mejore en lugar de empeorar como está sucediendo. Bueno, muy bien. Allí estaba la palabra de Mario Vergara. Nosotros vamos a mirar la ciudad abriendo una ventana, decirles que en estos momentos 17 grados es la temperatura actual y ya los invitamos a una brevísima pausa porque tenemos más para compartir luego de la misma. Agradable la mañana. Muy linda. Seguimos en esta segunda etapa de este informativo y seguimos además con el tema que marcó la jornada de ayer y de alguna manera está marcando la jornada de hoy, que tiene que ver con los resultados que surgen luego del referéndum de 135 artículos de la LUC. Y estuvimos hablando con Gustavo González, que fue uno de los voceros desde el principio de las organizaciones sociales, impulsoras de este referéndum, y en el acto allí estuvo dialogando con MBD Noticias. Estas fueron sus declaraciones. Compañeras y compañeros, buenas noches. Quisiéramos abrazarlos a todas y todos ustedes, más los miles y miles que votaron en forma valiente y consciente por el sí. Recordemos, hace más de un año y medio que comenzó esta hazaña, cuando nadie daba que podíamos llegar a las firmas, gracias a los militantes de a pie, a los indispensables, a los que estaban en las esquinas, en las calles pidiendo las firmas, fue posible abrir un debate democrático sobre una ley de urgente consideración que la inmensa mayoría de nuestro pueblo no conocía. Bueno, allí estaba la palabra entonces del dirigente de FUCBAM, Gustavo González, con quien vamos a hablar en un rato también en el Correo de la Mañana en Ciudad Viva. Vamos a seguir analizando todo lo que ocurrió en el referéndum de ayer y ahora también, porque ya estamos en contacto a esta hora con la politóloga Marcela Genk para tener una valoración de lo que fue el trabajo de ayer, justamente. Marcela, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bárbaro. Imagino que también con pocas horas de sueño en una jornada que fue muy intensa. ¿Cuáles son las principales valoraciones que se pueden hacer de todo lo que ocurrió ayer, Marcela? Creo que con esa valoración sobre el sueño estamos medio que todas y todos igual, ¿no? Después de la jornada de ayer que fue, bueno, fue larga y estuvo cargada de muchas emociones, ¿no? Por justamente lo que veíamos lo que veníamos viendo, ¿va? En el transcurso de este tiempo, de lo competitiva que era esta instancia, ¿no? Y bueno, y de hecho estuvimos allí viendo entonces cómo las opciones del sí y del no estuvieron realmente muy cerca, votaron muy cerca, y cómo, bueno, lo que también decíamos, ¿no? Que los votos en blanco terminan inclinando la balanza en este sentido, ¿no? Para la opción del no en este caso, ¿no?
Entonces, bueno, decir lo obvio, ¿no? Es un referéndum que es favorable entonces a la opción del no, y esto quiere decir que se mantienen los 135 artículos de la LUC. Es el primer referéndum con un resultado favorable a la opción que mantiene un gobierno en más de 3 décadas, ¿no? Y también es el primer referéndum que tenemos, la instancia como tal, en 19 años, ¿no? Casi 20 años pasaron para que tuviéramos una instancia de estas características. Es el primero que tenemos, decíamos ayer también, después de los gobiernos del FA, y esto no porque no haya habido intentos previos de realizar este tipo de consultas durante estos últimos años, sino porque es el primero que logra sumar los apoyos necesarios para realizarse, ¿no? Este es un punto importante a destacar, ¿no? Que haya existido un referéndum y además que haya existido por este mecanismo de recolección de firmas. Por otra parte, como segundo punto, que también lo decíamos ayer, que creo que es importante destacarlo, es la relación con el sistema de partidos y este referéndum, ¿no? En esto de que vimos un alineamiento muy claro de grupos de actores con cada una de las dos opciones, ¿no? En este caso, bueno, el gobierno y los actores del gobierno con la defensa de todos los artículos de la LUC que fueron impugnados. También en este sentido tenemos que decir que sirvió la campaña para aglutinar, para agrupar a los partidos de la coalición, ¿no? en este sentido. Y además, por otra parte, dentro de la opción del sí, un alineamiento claro del Frente Amplio y los movimientos sociales, no solo del PIT-CNT, aunque tiende a ser el más visible, sino también otros movimientos, para impugnar estos 135 artículos. Y también decíamos en este sentido que la campaña sirvió también para estos actores, digamos, que estuvieron detrás de la opción del sí, como un mecanismo de fortalecimiento también, ¿no? Porque les dio un objetivo concreto en un contexto que venía siendo más desde la desmovilización, ¿no? No solo por lo que había ocurrido en 2019 y la derrota electoral, digamos, del Frente Amplio en ese sentido, sino también por la situación de pandemia, ¿no? Y lo que ello acarreó en términos de movilización, ¿no? Más allá, evidentemente, este resultado es un golpe para quienes promovieron el sí, sin duda, ¿no? Pero también, pensando un poco en la participación en este referéndum, que si bien fue alta, fue más baja que lo que vimos en las elecciones de 2019, también tenemos que ver que este alineamiento de los partidos también se reflejan sobre la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido también teníamos mediciones que nos indicaban que estos alineamientos, como decía, del sistema de partidos también se reflejaban en los votantes del referéndum, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Marcela, seguramente vamos a estar continuando el análisis en la edición central de MBD Noticias, porque hay mucho más para cortar, para analizar, ¿no? Por supuesto, sí, mucho más para analizar, sin duda, sin duda. Gracias por tu aporte y el análisis. Por favor, a ustedes. Muy bien, pasaba Marcela Yen, la politóloga. Vamos a verla, como decía Pilar, más adelante también en la edición central de MBD Noticias analizando esto. Nosotros estamos prácticamente en el final, pero vamos a seguir hablando de todo lo que ocurrió ayer domingo en el marco de este referéndum, ¿no? Ya la seguimos con Ciudad Viva. Pasen muy bien, nos reencontramos mañana a las 8. No se desprendan de TV Ciudad porque ya viene Ciudad Viva.